Uno de los temas recurrentes en los últimos meses ha sido tratar de ver cómo se vive en las comunidades periféricas, en los asentamientos, en los barrios más desfavorecidos, esta crisis provocada por el coronavirus, este confinamiento, esta necesidad de permanecer dentro de los hogares. ¿Cuáles son las estrategias que la gente de los asentamientos y de los barrios mantienen, desarrollan y potencian en estas circunstancias? Las recomendaciones emanadas desde las instituciones de salud pública, locales, nacionales, hasta internacionales, se basan en lo que comúnmente denominamos nosotros el modelo biomédico, ¿no? Nosotros los antropólogos, digo. Y desde esta forma de comprender a la salud y la enfermedad es donde se entiende al sujeto social como un sujeto estándar, ¿no? Una persona promedio. Y al partir de ese concepto que estandariza y que hace tan homogénea a la población, bueno, ahí empiezan a aparecer los problemas justamente cuando tratamos con grupos sociales que no se corresponden con el promedio que estas organizaciones tienen pensado en su idea de salud pública. Y justamente los asentamientos y los barrios pobres de nuestras ciudades son un ejemplo de esto. La EPH, que es la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC cada tanto, los últimos resultados decían que un 23% de las familias encuestadas vivían en hogares que no tenían las condiciones materiales de sus viviendas como corresponden, es decir, que eran insuficientes o con poca suficiencia, ¿no? Es decir, no tenían un baño instalado, no tenían un cielo raso como corresponde, un techo como corresponde. Es decir, desde el vamos, la condición de vivir no estaba garantizada de manera equitativa en ese sentido. Después también tenemos que pensar la pobreza. Es decir, la pobreza es un indicador importante a tener en cuenta en estas condiciones sociales en las cuales se produce la enfermedad. Porque tenemos que reconocer que la enfermedad, la salud, su atención y su prevención son fenómenos profundamente sociales y no podemos pensarlos de manera disociada a las condiciones sociales, materiales, económicas, políticas, culturales en las cuales vive la gente que nos interesa a nosotros. En este sentido, las medidas de aislamiento, este aislamiento social, preventivo y obligatorio que se decretó en nuestro país, fueron asimilados de maneras diferentes en el conjunto social argentino. En la última semana del mes de marzo, desde el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, nos convocaron a los institutos del CONICET a que participemos de un relevamiento, y yo particularmente trabajé haciendo un relevamiento acá en Posadas, que cómo estaban viviendo las familias de los asentamientos con los cuales yo trabajo este aislamiento social. Lo primero que emerge ahí es la cuestión económica, ¿no? Es decir, muchos de ellos se dedican al trabajo informal, al trabajo no registrado. Entonces, bueno, básicamente no trabajas, no tenés el ingreso, ¿no? En ese sentido se vio difícil la situación y tuvieron un papel muy importante en las organizaciones sociales, ¿sí? Distintos, qué sé yo, como por ejemplo Barrios de Pie, la CCC, mismo Cáritas de la Iglesia Católica y también algunas iglesias evangélicas que trabajan ahí en estos asentamientos, tuvieron un rol fundamental para el sostenimiento de la vida cotidiana de las familias, ¿no? De poder comer, básicamente eso, ¿no? Yo no diría que la medida fue aislarse, sino más bien buscar nuevas formas solidarias, ¿sí? Y de ayuda mutua hacia dentro de los barrios, bueno, que favorecen a este aislamiento ya comunitario, ¿no? Y esto se viene pensando en otras ciudades de nuestro país, ya no quédate en casa, sino quédate en el barrio, ¿no? Esto me parece fundamental y más teniendo en cuenta las condiciones sociales en las cuales viven. Es decir, la ayuda mutua en estos contextos es fundamental. El vecino que te acerca una provista que pudo ir a comprar o la referente de Cáritas que hace un recorrido preguntando, ¿no?, qué están necesitando.
el pariente que vive cerca, porque estos lazos de parentesco en los asentamientos son muy importantes. Si está necesitando medicamentos la abuela, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, ahí se movieron ciertos tejidos, pero para positivo, ¿no? En el sentido positivo del término, de que, bueno, están siendo sostén de las familias y de los sujetos que viven en esos contextos. Es decir, bueno, se amaña, la gente se amaña, busca la estrategia, busca la forma y lo está consiguiendo. No sin padecimiento, no sin quebranto, dirían algunas, ¿no? Pero lo están logrando. Con respecto a esta cuestión de estar encerrado, los padecimientos referentes a la salud mental están emergiendo. Están emergiendo y, bueno, a mí me parece importante señalarlos. Algunos aparecen como términos comunes, como te decía, el quebranto, por ejemplo, ¿no? Es decir, están quebrantados en este sentido. Podríamos traducirlo como angustiados, hasta, si querés, con una categoría biomédica, estresados, ¿no? Pero básicamente la angustia y esta necesidad de poder prever qué va a pasar, de qué voy a poder hacer y qué no, es importante. Con respecto a la salud también de las familias que están en este contexto, la violencia es algo importante de señalar, es decir, están ahí enclaustrados en un contexto donde generalmente hay mucha circulación durante el día. Los niños van a la escuela, las madres van a trabajar en alguna casa de familia, los padres están haciendo changa, es decir, y ahora todo reducido ahí en un entorno muy pequeño, con condiciones poco favorables, está produciendo algo así importante con respecto a la violencia. Yo no me animaría a decir más porque me parece oportuno indagar e ir y conversar allá in situ, en campo, bueno, qué pasó con respecto a la violencia en tiempos de cuarentena. Pero por lo que pude conversar así, por mensaje básicamente con algunas mujeres del asentamiento, sí estaban habiendo casos de violencia doméstica, ¿no? De violencia, bueno, para con las mujeres, pero también para con los niños. Eso por un lado. Y después también el consumo abusivo de sustancias, ya sea el alcohol, ¿no? El alcohol y también, bueno, drogas ilícitas. A mí me parece que el futuro a mediano y quizá a largo plazo también esté un poco complicado, pero me parece que las familias del asentamiento, bueno, y de los asentamientos, siguen una dinámica que más o menos es la que venían llevando. Ojo que la pobreza en la Argentina aumentó bastante en los últimos 4 años, es decir que, bueno, la cuestión de crisis social ya la venían viviendo, de modo que, bueno, va a ser un poco más arremangarse de nuevo y otra vez salir, ¿no? Salir de nuevo, tejiendo las redes que se saben tejer, ¿no? Y que se saben que los sostienen. Levantarse en la condición en la cual estaban, o sea, en ese sentido el rol del Estado va a ser fundamental. El rol del Estado va a ser fundamental porque sin ese Estado presente, pero ya te digo, con un trabajo articulado con las organizaciones sociales, va a ser sumamente necesario.